Sin lugar a dudas, la sociedad contemporánea fundamentalmente, que es la que conocemos de manera presencial, está configurada a partir de toda una serie de conflictividades. Conflictividades laborales que suelen ser las más históricamente sostenidas y las que conocemos todos los días. Conflictividades familiares, personales, conflictividades de género que ha tomado, digamos, notoriedad pública porque estaba escondida en los últimos tiempos. Conflictividades políticas todo el tiempo, conflictividades geopolíticas que llevan a guerras, enfrentamientos entre países, bloques, conflictividades económicas entre grupos económicos, entre naciones, entre potencias, entre objetivos imperialistas, países dependientes y países dominantes, y conflictividades ambientales y socioterritoriales que también han tenido cierto protagonismo en las últimas décadas. Buena parte de las conflictividades que mencioné antes, salvo las de género, han tenido una larga trayectoria a lo largo de todo el proceso histórico, hubo momentos donde las conflictividades religiosas fueron sumamente importantes. Pero las conflictividades ambientales han aparecido básicamente en las últimas décadas, más que en los últimos años, cuando aparece la problemática ambiental. Las conflictividades que podemos llamar territoriales, por lucha de territorio, bueno, esas son absolutamente históricas, añejas, podríamos decir. Desde las disputas por tierras, cuando la posesión de tierras era casi el único símbolo de riqueza en el medioevo, disputas por tierra en la modernidad, pero ya entre países, que tienen que ver con las discusiones geopolíticas, y disputas por tierras entre sectores dominantes y sectores dominados a lo largo de toda la historia. Respecto de la nobleza al campesinado en el medioevo, y en la modernidad nos encontramos con toda una serie de problemáticas que tienen que ver con los sectores que trabajan la tierra, por ejemplo, campesinados de autosubsistencia o incluso sectores de la burguesía. En los años 90 hubo toda una serie de desalojos de los llamados chacareros en Argentina por deudas emprendidas con los bancos. Y sectores y los sectores urbanos, conflictividades que tienen que ver básicamente con cuestiones de vivienda. Y por otro lado, también tenemos reacciones de los sectores postergados, de las clases trabajadoras, desocupadas o con trabajo muy precario, que muchas veces no tienen vivienda y entonces intentan tomar tierras ociosas que están sin uso para poder construir ahí su vivienda, y es lo que se ha llamado en las últimas décadas como asentamientos. Ahora, en la base de la mayor parte de este tipo de conflictividades está la discusión o está la temática de lo que es el desarrollo. Un término que en las últimas décadas no se ha dejado de usar, pero ha tenido una importancia clave en las discusiones, en los debates intelectuales y políticos en los años 50, 60 y hasta 70. Está fuertemente vinculado a la noción de progreso. ¿Por qué? Porque el desarrollo moderno de la sociedad moderna se entiende en términos de progreso y progreso material, en términos de lo que Castoriadis decía, un crecimiento al infinito. En las sociedades modernas, contemporáneas, creemos que nos estamos desarrollando si tenemos una tasa de crecimiento que no tiene límites, ¿sí? Porque siempre creemos que podemos estar mejor materialmente
Y esa es la motivación fundamental de la sociedad. O al mismo tiempo, los sectores de lo que se trata, digamos, la discusión de lo que se trata es cómo hacer, porque si todos queremos todo el tiempo todo y queremos estar mejor, bueno, va a ser una guerra de todos contra todos. Como decía Hobbes hace varios siglos, uno de los pensadores que fundan la modernidad. Entonces, la cuestión está en que justamente los sectores dominantes, que sí tienen la capacidad de acumular cada vez más, convencer a los sectores dominados que con lo que tienen está bien, que se van a desarrollar cada vez más, pero en un estrato claramente inferior, y que ese estrato inferior tiene que ver con, bueno, ciertas capacidades innatas que algunos pueden desarrollar y otros tienen y pueden desarrollar y otros no tienen, y entonces tratan de hacerlo mejor dentro de sus posibilidades. Bueno, esto es parte de la base de todo el tipo de conflictividades en la modernidad, y la cuestión de la acumulación de territorio y qué hacer con ese territorio, si despojarlo en términos ambientales en pos de acumular cada vez más ganancias, o más bien rescindir la tasa de ganancia para tener un tipo de actividad ambientalmente que sea acorde con las capacidades del ecosistema. Ahí está buena parte de la discusión. Y el tema de la vivienda urbana, tiene el tema de la vivienda, ya sea rural como urbana, tiene que ver sencillamente con esto, digamos, ¿no? Aquellos que pueden acceder a un bien, que es un bien absolutamente indispensable para vivir, el ser humano, desde que se desarrolla como ser humano, como especie, una de las primeras cuestiones características que lo van diferenciando es la construcción de un ámbito de vida cotidiana, que es lo que llamamos vivienda, desde las míticas cuevas prehistóricas, si es que alguna vez existieron como forma de vivienda, hasta las grandes construcciones de los tiempos modernos, con las terribles diferencias, desde aquellos que viven en tugurios, villas miserias, hasta aquellos que viven en palacios, y en más de un palacio, en grandes palacios.